Muy buenos días. El Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias que el SEC está implementando desde el día de hoy hasta el viernes 9 de agosto, ciclo de conferencias denominada Constitucionalismo y Filosofía del Derecho en el siglo XXI, y que se inician el día de hoy con la participación del distinguido profesor Mauro Barberis, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Trieste, Italia. A continuación, dejamos en uso de la palabra, nos acompaña el señor magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales para que nos pueda ofrecer las palabras de bienvenida. Señor magistrado. Tengan todos ustedes muy buenos días. Agradezco la presencia del profesor Mauro Barberis aquí en este espacio del Tribunal Constitucional. A todos ustedes también. Y dentro del marco de los 20 años de creación del Centro de Estudios Constitucionales, del Tribunal Constitucional, se ha tenido a bien desarrollar un ciclo de conferencias en temas capitales para el desarrollo de nuestro derecho constitucional, como es el constitucionalismo, la filosofía del derecho y también la ciencia política. Es por eso que es un placer empezar este ciclo de conferencias con el profesor Mauro Barberis, un destacado y descollante jurista en pleno siglo XXI. Esta actividad ha sido posible gracias también a la activa participación y, como no, organización de Palestra Editores. Nos acompaña acá el profesor Pedro Grandes. Hemos hecho estas coordinaciones, si calculo, hace más de un mes, me parece, para poder tenerlo presente a usted aquí por primera vez en el Tribunal Constitucional. Y esto es muestra de las alianzas y el sentido colaborativo entre instituciones comprometidas con difundir la cultura constitucional. Nuestro entonces sincero agradecimiento también a Palestra Editores. Hemos creído conveniente esta actividad por la trascendencia del tema, materia hoy de debate, como es la independencia judicial, el control constitucional y la política. Y porque nuestra coyuntura así lo exige, siempre con el ánimo de generar un debate constructivo acorde con los nuevos tiempos. Rápidamente yo quisiera señalar que siempre hemos querido tener aquí al profesor Mauro Barberis. Yo recuerdo hace más o menos 6, 7 años intercambié correos electrónicos con el profesor para que en algún momento podría estar presente, ¿no?, en otros espacios, pero siempre dentro de estos temas, materia de discusión. El profesor Mauro Barberis es un especialista en filosofía del derecho, teoría del derecho, análisis de la política actual, como también de la democracia. Y yo recuerdo de él por este libro que fue editado por Palestra Editores, Introducción al Estudio del Derecho, en el año 2015, ¿no? Y que es básicamente un libro también sobre filosofía del derecho, una primera edición peruana, y el día de ayer se ha presentado la segunda edición peruana de Introducción al Estudio del Derecho, que en buena cuenta es el desarrollo de sus 5 primeras ediciones italianas. Su primera edición corresponde a Filosofía del Derecho. Y ahí señala, como no, que el profesor manifiesta que es un manual que tiene como referencia el libro del análisis, el estudio analítico del pensamiento de Carlos Nino, por ejemplo, ¿no? Así es, lo que muestra también esa conexión entre la comunidad latinoamericana con la comunidad italiana. También recuerdo que en esa época, 2015, también la editorial Comunitas editó un libro denominado precisamente Juristas y Filósofos, por ejemplo, ¿sí? En una historia de la filosofía. Así es, en efecto.
Pero antes ya el profesor en el año 2003, a través de Palestra, había ya sacado, si no me equivoco, su primer libro de sello peruano, que es el libro Estado, Derechos e Interpretación, una perspectiva evolucionista. A lo que quiero llegar es que en el siglo XXI hemos tenido, gracias a editoriales y al esfuerzo, porque la traducción no solamente es el hecho de traducir a otro idioma, sino también comprender el pensamiento, el análisis del autor, y en el siglo XX hemos tenido la satisfacción pues de que su obra ha sido traducido al castellano, lo que nos ha permitido conectarnos con sus ideas, poder debatir su pensamiento. Ese es una gran labor y una gran tarea que hay que reconocer. Y así pues han seguido varios libros aquí en el Perú. En el año 2019, por ejemplo, un breve libro sobre Estado Constitucional de la editorial Cela. Y el día de ayer, 3 interesantes libros. El primer libro, como decíamos, Introducción al Estudio del Derecho, así como también cómo el Internet está matando la democracia y la separación de poderes y justicia digital. 3 libros también aquí publicados en el Perú. Y muy rápidamente, por ejemplo, en estos libros el maestro habla sobre el populismo digital, ¿sí? Es decir, una suerte de dictadura a través del Internet que puede poner en riesgo la democracia. Y también aquí es importante esta conferencia porque el profesor Mauro Barberis va al derecho desde la filosofía, aunque también tiene sus reparos, pero también hay un análisis político tan necesario porque todos conocemos que el derecho no es una isla, que el derecho requiere el concurso de otras disciplinas, la ciencia política, la filosofía misma, la ciencia de la salud, ¿no? También entre otras disciplinas. Entonces, para nosotros, profesor Mauro Barberis, en nombre del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, queremos darle nuestro afectuoso saludo, la bienvenida. Nuestro presidente hoy no nos acompaña porque ha coincidido con las celebraciones del Día del Juez en la Corte Suprema de la República del Perú y está pues participando en estas actividades protocolares. Sin embargo, nos manifestó sí, que en alguna oportunidad esperamos también nuevamente un reencuentro y el Tribunal Constitucional nos complace que comparte este espacio democrático con todos nosotros y estamos pues interesados en seguir conociendo su pensamiento. Muchas gracias, profesor, bienvenido nuevamente y a todos ustedes también por darse este espacio en participar y escuchar presencialmente y después de esta conferencia poder ustedes hacer las preguntas que estimen pertinentes. Debemos nosotros rescatar la presencia del profesor acá en el Perú. Nos contaba que ya era, creo, la 3ª oportunidad y la primera vez que se encuentra en nuestro Tribunal Constitucional. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, señor magistrado. A continuación, la conferencia a cargo del profesor Mauro Barberis, de quien voy a hacer una breve reseña. Abogado por la Universidad de Génova, Italia, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Trieste, Italia, ha colaborado activamente con varios institutos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Génova, especialmente en el Instituto de Filosofía y Sociología del Derecho, actualmente Instituto Tarelo para la Filosofía del Derecho. Codirector de las revistas Razón Práctica y Materiales para una Historia de la Cultura Jurídica, ha participado como investigador en el área Filosofía del Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Calabria, Italia. Realizó trabajos de investigación en colaboración con el Centro de Teoría del Derecho de la Universidad de Nanterre, Francia, coordinador del Grupo de Investigación de Trieste, La Democracia después de la Democracia, autor de No hay seguridad sin libertad, Ética para los juristas, Libertad y la heterogeneidad del bien, autor de 2 manuales de filosofía del derecho, como Breve Historia de la Filosofía del Derecho y Filosofía del Derecho, una introducción teórica, y como bien ya se ha señalado,
están exhibiendo aquí los libros del profesor Mauro Barberis: Separación de Poderes y Justicia Digital, Introducción al Estudio del Derecho y Cómo Internet está matando la democracia. En esta oportunidad, el profesor Mauro Barberis nos disertará sobre la independencia judicial, el control constitucional y la política. Se reciben con fuertes palmas al profesor Mauro Barberis. Estimadas excelencias, amables audiencia, queridos amigos y amigas, les agradezco la invitación, pidiendo disculpa por mi castellano aún rudimentario, que me obliga a leer un texto lo que no hiciera en italiano. Considero esta charla no solo un honor, sino una oportunidad única para aclarar con ustedes algunos conceptos clave de la democracia y del constitucionalismo occidental, extraídos tanto de mi penúltimo libro, es decir, Separación de Poderes y Justicia Digital, apenas traducido por Palestra, y aún más del último libro, El Encanto del Mundo, una introducción al pluralismo, que es todavía en prensa en Italia. Hablaré en orden de la independencia del poder judicial, del control de constitucionalidad, no solo de las leyes, sino también de los poderes, y de sus relaciones del control de constitucionalidad con la política de hoy actual. Anticipo mi tesis: poder judicial y libre información son los últimos contrapoderes democráticos, y subrayo democráticos, contra la deriva autocrática populista que todos conocemos. En primer lugar, la independencia del poder judicial. Este contrapoder jurídico, y aquí subrayo jurídico, a los poderes políticos, cuya invención tradicionalmente se atribuye a Montesquieu. En realidad, en el famoso capítulo 6 del libro 11 del Esprit de Loi, quizás el texto más citado y menos leído en la historia de la cultura occidental, el aristócrata Montesquieu afirma solo que para proteger la libertad, seguridad de nobles, clero y ciudadanos comunes, cualquier miembro de estas clases solo debía estar sujeto al juicio de sus pares. Nada que ver con el principio de igualdad contemporáneo. El juicio de sus pares quiere decir que cualquier individuo no es sujeto a jueces profesionales. Aquí no tendría sentido hablar de independencia de la magistratura, sino al juicio de jurados que precisamente al no saber nada de derecho, deberían limitarse a repetir, como tantos mantra, las palabras de la ley. El magistrado Montesquieu sabía perfectamente que esta era la única manera, pero permíteme decir, bastante desesperada, para eludir la discrecionalidad, una discrecionalidad judicial inevitable, y no porque son
adero al realismo jurídico, sino porque 300 años después no lo han confirmado. 300 siglos, 3 siglos después, por supuesto, de poder judicial profesional y no de jurados. También, aunque la situación sea un poco diferente en el common law. En breve, poco de lo que escribe Montesquieu corresponde a la idea que tenemos hoy de la independencia del Poder Judicial, idea que debemos no a él, sino a los padres fundadores de los Estados Unidos. Fueron los federalistas quienes inventaron la separación de los poderes. En la primera de las 3 versiones que distingo en este libro sobre separación de los poderes, en los primeros 3 capítulos del libro, y que en el caso de los federalistas y del mismo Montesquieu podemos hablar vieja o clásica separación de los poderes, cuyo poder dominante era, como todavía lo es en Inglaterra, el legislativo. En Inglaterra el Parlamento de Westminster, algo de similar me parece hay en Perú, pero no me permito. Es decir, que el rol central del Congreso en el Perú tiene pocas analogías en los otros países occidentales. Sin embargo, como nos recuerda Bruce Ackerman en su bastante famoso libro sobre The New Separation of Powers, hay una segunda o nueva separación de los poderes mucho más difundida desde el siglo XX a hoy, en la cual, separación de los poderes, en la cual el poder de dirección política, lo que en italiano se dice potere di indirizzo político, es decir, fijar los programas, decir lo que hará el gobierno y también las leyes que hará el Parlamento, en el cual el legislativo, que era el poder principal en la vieja o clásica separación de los poderes, conserva la función casi simbólica de conferir la legitimación democrática al sistema en su complejo por el medio de las elecciones. Las funciones de gobierno aquí, en la segunda y nueva, aunque tenga 2 siglos, separación de los poderes, las funciones de gobierno, incluida la gran parte de la legislación, son pasadas al Ejecutivo. Y no desde hoy, sino al menos de la Primera Guerra Mundial y la legislación motorizada de la cual hablaba ya Carl Schmitt. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta evolución? Un viejo demócrata podría decir, ¿por qué esta involución de la separación de los poderes? Yo creo por el aumento exponencial de la complejidad social de la cual nos hablan
hablan sociólogos como Niklas Luhmann, y por consecuencia de las funciones del Estado. Y aquí el valor principal no es más la legitimación democrática, sino la eficiencia. La eficiencia, por ejemplo, de la pública administración, de la instrucción, de la sanidad y cosas así. Este es el valor de la nueva, así la llama Bruce Ackerman, separación de los poderes. Eficiencia que es mayor ejercida por un órgano concentrado como el Ejecutivo que por el Parlamento. Sin embargo, y todo esto es bastante conocido, si me permiten, cuando digo algo de casi nuevo, lo digo. Hasta aquí me parece haber dicho solo lugares comunes, cosas bien conocidas para vosotros y por mí. Sin embargo, precisamente para contrarrestar el poder exorbitante asumido por el Ejecutivo en la segunda y nueva separación de los poderes, después de la Segunda Guerra Mundial, en particular en Europa, en la Europa continental, se desarrolló una tercera separación de los poderes, que en el libro, en el tercer capítulo del libro, llamé más nueva aún, en italiano nuovissima, pero que creo no tenga correspondiente en español. En español las cosas son siempre más durables que en otras lenguas del mundo. Esta nueva separación de los poderes, esta vez, es basada en el poder judicial. La primera en el legislativo, la segunda en el ejecutivo, la tercera sobre el poder judicial, aunque haya entre las tres una clara asimetría. No comandan los jueces en la nueva separación de los poderes. Los jueces controlan los poderes políticos. Esto para decir que hablamos aquí no de la dicha judicialización de la política, de la cual habla, entre otros, un comparatista americano, también traducido por Palestra como Stone Sweet, sino por un otro fenómeno muy importante que Bernard Manet, filósofo de la política francés que enseña también en Chicago, ha llamado liberalismo, yo diría mejor, constitucionalismo de los contrapoderes, que es una idea vieja ya de Montesquieu, que en el capítulo cuarto y no sexto, el más famoso, el sexto, el capítulo cuarto del libro 11 del Esprit de Loi decía cabalmente que solo el poder puede controlar el poder. Podemos hacer todas las leyes que queremos, pero sin contrapoderes el poder es virtualmente ilimitado. A esta idea corresponde el segundo tema de mi charla
El primero era la independencia del Poder Judicial. El segundo tema es el control constitucional. Institución cuyo valor de referencia, siempre siguiendo a Ackermann, no es más la legitimación democrática, por supuesto, y tampoco es la eficiencia, sino es la garantía de los derechos. Esta es la tercera función. Aquí sigo siempre Ackermann. Yo añadiría la garantía de los derechos, no en general, yo diría los derechos de las minorías contra, esto es el contrapoder jurídico a los poderes políticos, la protección de los derechos de las minorías en contra de los derechos de la mayoría ya sobreprotegidos por las instituciones políticas democráticas como el Parlamento y el gobierno. Ustedes me perdonarán si sobre esto siempre he notado una diferencia de percepción entre la percepción del control constitucional en lo que me permito llamar el viejo Occidente y el nuevo Occidente, en particular en los países también como España de lengua castellana. En el viejo Occidente, teóricos e intelectuales democráticos consideran el control constitucional un ingrediente necesario de la democracia, una herramienta indispensable, una condición necesaria para defender precisamente los derechos de las minorías frente a los de la mayoría, ya sobreprotegidos, como decía. Este es el núcleo siempre válido de la posición que Susana Pozzolo y yo llamamos hace 30 años neoconstitucionalismo y que hemos ambos abandonado como expresión. Ahora llamo simplemente la filosofía del derecho del Estado constitucional, adoptando la tripartición de los estados del derecho de Maurizio Fioravanti, que distingue, un gran histórico del derecho muerto el año pasado, alumno de Paolo Grossi, lo que distingue precisamente tres etapas de la evolución del derecho, es decir, el estado jurisdiccional, cuya teoría de referencia es el derecho natural, el estado legislativo, donde las fuentes del derecho se reducen básicamente a la ley, esto es típicamente el legiscentrisme francese, y eso se llama el Estado legislativo, no Estado de Derecho, como dice Zagrebelsi, el Estado legislativo cuya teoría es el positivismo jurídico, mientras que en la tercera época en la cual vivimos o creímos de vivir, el Estado de Derecho Constitucional, suya teoría de referencias son muchas, son el pospositivismo, son de Atienza, por ejemplo, son las teorías de la interpretación de Dworkin o de Alexis, son el garantismo
de Ferraioli y cosas así, que son todas teorías del Estado constitucional. Hablar de neoconstitucionalismo era demasiado genérico y suscitaba ambigüedades. Por el contrario, en el nuevo Occidente, si me permiten de hablar de esta manera, y en este punto también en el viejo Occidente sumergido por la ola populista, el control constitucional se percibe como un poder no solo contramayoritario, sino casi como antidemocrático, una casta dorada al servicio de poderes económicos, políticos, técnicos, tecnológicos, como el mismo Internet, aún más fuertes. Y tal vez lo es. Basta pensar en la composición actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos, llenada por Donald Trump con sus propios servidores. Sí, esto, al menos para un liberal de izquierda como yo soy, no es más el control de constitucionalidad de la tradición democrática occidental que defiende los derechos de las minorías. Esto es un control todo político que defiende los derechos de la mayoría, sino los propios autócratas populistas, como haya ocurrido en este año para el mismo Trump. Aquí haré no hablaré de todo porque vamos demasiado lejos y no deja espacio para la discusión. Espero me perdonarán si exprimo mis ideas de una manera un poco contundente, pero distingo, espero, entre los lugares comunes y mis ideas que no son tan comunes. Para hablar del verdadero control constitucional, en mi opinión, debemos considerarlos una de las tres condiciones del Estado constitucional de derecho, como hace este mismo tribunal en su importante fallo 74 del 2023, que debo, la conciencia del cual debo a mi amigo Pedro Grandes. Las tres condiciones son la rigidez de la Constitución, el control constitucional precisamente, y al final la garantía de los derechos, a los cuales añadiría los derechos de la minoría, porque los derechos de la mayoría son ya protegidos por los otros poderes. No hablaré de la rigidez de la Constitución, hablaré un poco del control constitucional, la segunda condición. Aquí no hago otra cosa que resumir condiciones de constitucionalización que se encuentran desde 30 años en las obras de Ricardo Guastini. El control constitucional, la segunda condición del Estado constitucional, pero que no puede, me parece, reducirse a una condición formal satisfecha solo mediante el establecimiento de uno o más tribunales o cortes constitucionales. Debe este órgano, esta función, funcionar como un contrapoder.
según la dinámica llamada por Manet constitucionalismo de los contrapoderes. Aquí yo subrayaría solo que para corresponder a este ideal un poco conflictivo, pero liberal en el viejo sentido de la palabra, sentido no económico, sino político, para corresponder al ideal constitucionalista del gobierno, no de la ley, el ideal del Estado legislativo y de mi traductor automático que siempre cuando escribo derecho traduce automáticamente ley. Esto significa no comprender la historia del derecho de la humanidad, pero en el caso del traductor automático se comprende. En el caso de muchos teóricos legicentristas no se comprende. El ideal del gobierno del derecho para defender este ideal, el control constitucional debe ser jurídico, no político. Y tener formas de razonamiento no políticas, sino jurídicas. Y esta es la tercera condición que en muchos libros he siempre presentado como la afirmación de una interpretación constitucional que más precisamente se debería llamar argumentación constitucional, porque no es otra cosa que añadir a los viejos argumentos de la interpretación de la ley los argumentos como la interpretación conforme, el control de proporcionalidad y la última etapa de esto, la ponderación. Añadir a los argumentos de la interpretación de la ley, los argumentos típicos de la interpretación constitucional, sería, al menos en mis libros desde 30 años, la tercera condición solo aisladamente necesaria y solo con las otras suficiente para poder hablar de Estado constitucional. Pero ahora creo, y no le he escrito aún en otro texto que estoy leyendo, me parece que escribiendo sobre pluralismo, el libro en prensa que decía, me di cuenta que garantía de los derechos e interpretación constitucional pueden en las mismas reducirse a una jerga que cualquiera puede usar incluso para defender derechos de la mayoría y poderes políticos más o menos autocráticos. Ahora creo que la tercera condición del Estado constitucional puede ser más exigente y formulada así, en términos de pluralismo de los valores, de autores como Max Weber, Isaiah Berlin, Bernard Williams. Como digo en el último libro, è un poco il resumen jurídico de su mensaje,
el pluralismo de los valores es la justificación teórica de la ponderación y la ponderación al revés es la aplicación práctica del pluralismo de los valores. ¿Qué quiere decir pluralismo de los valores? Que es solo la traducción del inglés value pluralism. Según esta doctrina, los valores son diferentes, conflictivos y justamente requieren ponderación, justamente por esto. Son diferentes, es decir, no son reducibles a uno solo, fuera también la noble dignidad humana. También en la jurisprudencia del Tribunal de Karlsruhe se dice que la dignidad es el valor principal, pero en realidad hay otro valor principal, es decir, la soberanía del pueblo, y de hecho también la dignidad humana es ponderada con otros valores continuamente. Segunda calidad de los valores en el pluralismo de los valores son conflictivos. No siempre, sino el derecho no sería diferente de la guerra. Muchas veces los valores son tan diferentes, tanto heterogéneos, como decía en la heterogeneidad del bien que ha recordado el profesor, que yo había olvidado, fue traducido por amigos mexicanos hace 10 años, son tan diferentes que son también compatibles los valores, la belleza, la ciencia, la verdad, el honor, pueden ser compatibles, pero hay casos contundentes, flagrantes, en los cuales los valores entran en conflicto. Y es precisamente en estos casos que, pasando por alto toda la discusión sobre la conmensurabilidad o inconmensurabilidad de los valores, que no porta, creo, en algún lugar, tenemos solo la necesidad de ponderarlos. ¿Qué quiere decir ponderarlos? Quiere decir conciliarlos, hacer compromisos entre ellos, pero conscientes que siempre se perderá alguna cosa. Conciliar no quiere decir que un valor vence y el otro pierde, sino que debemos nosotros juristas hacer el esfuerzo de conciliarlo para que ninguno de los ciudadanos sea ofendido en sus valores. Esto creo el filósofo que más pluralista, que más lo subraya, es Bernard Williams, que dice que siempre hay sacrificios trágicos en la ponderación entre valores. El tercer tema de mi charla, sobre lo cual iré muy rápido porque el tiempo ha pasado, sería aún más enorme, es decir, la relación del derecho constitucional con la política. Y no voy a hablar en particular en Perú en este momento de situaciones particulares. Propongo solo una distinción, la distinción que se encuentra en mi libro sobre pluralismo, pero que
ya era en Ética para Juristas, entre de la cual hablábamos antes, es decir, la constitución material, palabra acuñada por Costantino Mortati, es decir, en términos de un politólogo italiano de derecha, pero muy inteligente, es decir, Gianfranco Miglio, las regularidades de la política, los hechos de la política, de cualquier manera, el derecho sobre la constitución, que llamo funcional, la inglesa, y la constitución documental de todos los otros países sobrevienen sobre la constitución material. No se comprende nada de situaciones como hago un ejemplo contundente, de Venezuela de hoy, si no se comprende que el ejército es controlado por Maduro y por los populistas. Si no se comprende esto, no se comprende nada de la política y de la constitución venezolana. La constitución funcional se desarrolla como en Inglaterra a partir de los equilibrios políticos. Había un rey que no tenía ejército ni flota, si se dice, sin el control del Parlamento que ponía el dinero para reunir ejército y flota. Y de estas situaciones políticas, de esos hechos históricos concretos, se desarrolló evolutivamente, sin proyecto, la constitución inglesa, que fue el modelo de Montesquieu y de todas las constituciones occidentales. Al final, y solo al final, tenemos la constitución documental o formal con todos sus problemas de interpretación. Para concluir con las relaciones entre política y constitución aquí y hoy, espero que no parezca a ustedes una simplificación demasiado fuerte si digo que en el Occidente actual, sin demasiada diferencia entre viejo Occidente y nuevo, hay dos políticas principales, una democrática, compatible con pluralismo y Estado constitucional y control de constitucionalidad, y una populista que es incompatible con todo esto. Y no soy optimista, creo que sea más fuerte en las situaciones de la comunicación de hoy, como descrita en este libro, como Internet está matando la democracia, que sea más fuerte la política no democrática, la política populista, por una simple razón de comunicación. Los países del Occidente, todos, son políticamente divisos como dos mitades de la misma manzana, entre democráticos y populistas. Pero también los democráticos, los populistas se dicen democráticos, más de esto, dicen de tener el monopolio de la democracia, de ser los únicos democráticos. Los otros son elitarios, servidores de poderes fuertes y cosas así. Y en esto, consiste la diferencia entre el populismo y el totalitarismo del Novecento.
fascismos, nazismos, franquismos, se decían antidemocráticos. Esta diferencia formal es toda la diferencia, creo, con los populismos actuales. Son también consciente que en el viejo occidente se habla, o quizás se hablaba hace 30 años en los días felices, como diría Samuel Beckett, de la caída del muro de Berlín, de constitucionalismo político, de supuestas radicalizaciones de la democracia, como la democracia dicha deliberativa o participativa. No sé si estos respetables ideales democráticos alguna vez hayan sido alcanzables. Por ejemplo, a mí me parece que el constitucionalismo o es jurídico o no lo es. Sin embargo, creo que si estos ideales alguna vez fueran alcanzables, quizá en el Agorá de Atenas o en las playas de Malibú, la llegada de Internet y el populismo que yo llamo hoy mediático lo han barrido, me temo, definitivamente. Si hay una democracia hoy que deja viva es la vieja democracia liberal, más caracterizada no por las elecciones, como muestra siempre el caso venezolano, sino por la separación de los poderes, por un sistema de controles jurídicos sobre el poder de la mayoría. Sin embargo, hablar de todo esto nos llevaría demasiado lejos. Limitemos a la observación que la victoria del populismo tradicional o mediático conduciría a una enorme regresión evolutiva, tanto política como jurídica. Los politólogos la llaman ya regresión democrática, democratic backsliding. La disminución de los números de las democracias definidas con la medida de criterios objetivos politológicos. Y esta regresión se registra en todo el mundo, no solo en Occidente, desde el comienzo del tercer milenio. Nosotros, los juristas, podemos llamarla más exactamente retorno, regreso, regresión del Estado constitucional al Estado legislativo y a su melancólico ideal, el gobierno no del derecho, sino de las leyes parlamentarias, pero dictada por el autócrata del momento. El mismo ideal, no por casualidad, de mi traductor automático. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, profesor Mauro Barberis. Si alguien del público desea hacer una pregunta, podremos alcanzarle un micrófono. Ahí al doctor, por favor, le alcanzan el micrófono. Demasiadas cosas en lo que he dicho, pero espero que esto sea al menos una ocasión para discutir. Profesor Barberis, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo dos preguntas que hacerle. En primer lugar, felicitarla por la disertación tan interesante que nos ha compartido. La primera pregunta tiene que ver con la segunda parte de su disertación. Esta mirada que tiene del Estado constitucional es descriptiva o prescriptiva, ¿no? Yo entiendo de que en el marco un poco de realismo genovés, la idea de Guastini, por ejemplo, para explicar qué es el Estado constitucional,
es básicamente descriptiva, ¿no? Por tanto, no necesariamente dice que eso está bien. Es decir, la existencia de una justicia constitucional, Exacto, o por ejemplo el uso de la argumentación jurídica, que es algo que está muy en boga en América Latina, no siempre es visto como algo bueno. Es algo que ocurre, pero puede no ser algo positivo, ¿no? Entonces mi pregunta, porque lo que le entendía de repente marca una diferencia con lo que es el realismo genovés, ¿no? De repente su tesis es una tesis prescriptiva. ¿Usted considera que es adecuado que en efecto se usen estas técnicas de interpretación y argumentación jurídico-constitucional al margen, digamos, de lo que esto pueda significar en términos prácticos, que puede ser de repente algo que se desboque, ¿no? Que es algo que ocurre a veces en América Latina? Y la segunda pregunta tiene que ver con esto que nos ha adelantado como parte de su nueva publicación, entiendo que es una que recién va a salir en italiano, ¿no? Que tiene que ver con la tesis del pluralismo valorativo. Cuando uno piensa en autores del principialismo o el pospositivismo, como Atienza, como Dworkin, como Alexis, ellos parten en efecto de aceptar que existen varios valores o principios, ¿no? Que es un poco la terminología que usan más. Pero al momento de que ellos conciben cómo debe responderse a una situación conflictiva entre principios, ellos apuestan por un, digamos, monismo justificativo, ¿no? Ellos parten de la idea de que hay objetivismo moral y por tanto hay una forma de llegar a una respuesta correcta. Digamos, los tres autores que he comentado, a los que yo también he hecho referencia, parten de esta idea de que es más o menos posible de llegar a una única respuesta con base en una misma base moral. Pero entiendo que quienes defienden la tesis del pluralismo valorativo parten de la idea de que no hay una única respuesta correcta, sino es que eso puede dar resultados muy diferentes, ¿no? Y por tanto, la descripción o prescripción que usted hace del Estado constitucional seguramente arrojaría un resultado muy diferente al que arrojaría en manos de Atienza o en manos de Dworkin o en manos de Alexis, ¿no? Y por tanto también me interesaría un poco saber metodológicamente qué implica el pluralismo valorativo al momento de que uno afronta un caso complejo, un caso difícil, porque entiendo que la respuesta podría ser bastante diferente a lo que dicen estos otros autores, ¿no? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted que hace mi español aquí no me ayuda. En italiano se diría mete el dito nella piaga, es decir, son los dos puntos más importantes. La primera respuesta es, Guastini no habla de Estado constitucional, habla de condiciones de constitucionalización. Es decir, por él, según él, que teme como el infierno comprometerse con posturas prescriptivas, por él esto es simplemente lo que ha ocurrido en Occidente y que él ha capturado con su teoría meramente descriptiva. Yo soy un pluralista y no creo que se pueden, en este sentido soy analítico como Guastini, que se puede siempre distinguir entre descriptivo y se debe distinguir entre descriptivo y prescriptivo, pero exactamente fenómenos complejos como la evolución del derecho en la dirección del Estado constitucional muestran que no se puede hacer teoría meramente descriptiva. Debemos ser siempre conscientes que si decimos que el mundo va en la dirección del Estado constitucional, esto convierte nuestra profecía, nuestra previsión descriptiva en algo que será percibido por todo el mundo como una prescripción. Y aquí hay toda la diferencia. Él habla de condiciones de constitucionalización descriptivamente acertada. Yo hablo de un ideal
del Estado constitucional, un ideal prescriptivo, un ideal regulativo de alguna manera, un escenario posible de la evolución del derecho en Occidente, y esto, si me permite, hace toda la diferencia. No creo que sea posible hacer teoría del derecho sin hablar también de valores. Y en esto soy seguidor no de Guastini, sino de Max Weber, que hablaba para las ciencias sociales duras de orientación a los valores. No podemos hablar de derecho, Estado, sin una orientación de los valores. Lo máximo que podemos hacer para no convertirse en profetas, charlatanos o cosas así, es siempre distinguir. Pero una teoría completa del derecho tiene que tener una parte analítica, definitoria, una parte empírica y también una parte normativa que falta completamente en Guastini y en la escuela de Génova. Me temo un poco por la tradición de Tarello y un poco por no haber nunca leído Max Weber. Segunda cuestión, pregunta aún más provocatoria en sentido bueno. Es verdad lo que dice que casi todos los autores, típicamente los filósofos morales, que entienden su profesión como la conversión de las incoherencias en coherencias. En este sentido, yo no creo que Dworkin sea un verdadero filósofo del derecho, es un filósofo moral que cuando al Congreso sobre Isaiah Berlin habla del pluralismo de los valores, dice no, ¿qué tenemos que hacer nosotros filósofos morales sino conciliar, negar, proporcionar una teoría moral en la cual no haya más conflictos. Pero de esta manera creo se pierde el mejor de los problemas jurídicos, políticos y morales, que son precisamente las diferencias, los conflictos. No podemos hacer una teoría como la de Dworkin o como la de la única respuesta correcta o como la propia teoría de Alexi, por la cual todo podría ser resuelto con una fórmula matemática del peso. Dejamos estas ideas a los algoritmos. Nosotros somos humanos, tenemos diferencia, no hay una respuesta correcta. Todo lo que podemos hacer es buscar la respuesta mejor en una situación dada, que puede ser no una situación particular y concreta, sino también una situación como las cortes constitucionales que no conocen el juicio de amparo como la italiana, que puede ser también una solución general y abstracta, un juicio es una ley general y abstracta, y todo lo objetivo en esto
que los escépticos genoveses no reconocen. Todo lo que hay de objetivo en esto es que las jurisprudencias desarrollándose de manera evolutiva concurren a formar dos equilibrios bastante estables para vivir sin demasiados conflictos, pero no definitivos. Siempre el derecho evolve y también la jurisprudencia constitucional. Muy bien, el doctor Javier Adán para una pregunta final. Buenas tardes. Ahí tiene a el usted. micrófono, doctor. Creía que era todavía mañana, ma es ya tarde. Sí. Sí, buenas tardes. Gracias por su exposición. Yo quisiera hacerle dos preguntas y quizás empezarlas a modo de comentario. La primera tiene que ver con la forma en la que entendemos la independencia judicial. Muchas veces la entendemos como una garantía, como una inmunidad del juez. Joseph Aguiló, en Alicante, plantea la idea de que la independencia judicial debería ser vista también o de mejor forma desde su idea de deber, ¿no? Como ese deber de obediencia del juez al derecho. Entonces yo me ponía a pensar, una de las frases que más es citada de usted en varios textos, es esa frase en la que usted dice, los jueces no pueden crear derecho, sin embargo, lo terminan creando, o en todo caso, no pueden crear derecho, pero lo crean al final. Entonces... ¿Puedo responder? Sí, sí. Sí, es todo. No. Quería llegar a esta idea, ¿no? Entonces, si los jueces en algunos supuestos pueden crear derecho, es importante ver cómo los jueces entienden ese derecho. Pero en ese deber de obediencia al derecho, yo creo que deben descartarse aquellas posiciones en las que los jueces, como personas, pueden tener una idea de la política, de la economía, de la religión, diferentes ideas que como persona pueden tener, pero que a la hora de resolver, ellos tienen ese deber de obedecer el derecho, incluso en contra de sí mismos. Entonces, soy de acuerdo. Entonces, esa idea de configuración de la independencia como deber, me gustaría saber su opinión sobre ese tópico. Y el segundo tiene que ver con esto que usted decía sobre el populismo, ¿no? El populismo está en muchos de los estudios sobre democracia, está identificado como el principal factor que puede atentar contra las democracias. Pero el populismo lo entendemos muchas veces cuando vemos lo que hace el Poder Legislativo o cuando vemos lo que hace el Poder Ejecutivo. Pero pocas veces se está identificando del populismo desde lo que puedan hacer desde el sistema judicial. Entonces, claro, si el Estado de Derecho... El justicialismo. Exactamente. Entonces, y el Estado de Derecho tiene como de unas principales garantías, quizás la última, la independencia judicial. Entonces, si los jueces al final se dejan llevar por las mayorías o por cuestiones de populismo, termina rompiéndose esa principal garantía que tiene el Estado de Derecho o esa última garantía. Entonces, no sé si es que usted en Europa o en Italia tiene algunas referencias de casos de populismo judicial que precisamente sean aquellos que nos sirvan a nosotros de experiencia en lo que precisamente a lo que no tenemos que llegar. Esas dos intervenciones. Gracias. Muchas gracias. También estas dos cuestiones son, si se dice, muy provocantes y responderé, pero un poco más simplemente que a los precedentes.
Cuando se dice crear derecho, se dice una cosa que desde el punto evolutivo no tiene sentido. Lo llamo el creacionismo jurídico, judicial, que era una idea del positivismo jurídico tradicional basado en la ley, en el parlamento, es decir, instituciones que sí, de alguna manera, podrían crear el derecho. Podrían crearlo y hacer del derecho totalmente nuevo. Como se decía en el siglo XIX, un trato de pena del legislador puede cambiar bibliotecas jurídicas enteras. Esta no es más mi posición, mi postura es evolucionista, influenciada por los austríacos, aunque yo sea un liberal de izquierda y no de derecha. Creo que sea suficiente para responder a su pregunta cambiar el término que se usa. En el caso del legislador sí se puede crear el derecho totalmente nuevo, no en el caso del Poder Judicial, más antiguo y más constreñido por su tradición. Pensemos a cosas banales como estas. Normalmente el juez no produce derecho de su voluntad. Siempre solucionas casos proporcionados por otros. En este sentido, no hay una única respuesta correcta y el juez concurre a la producción del derecho, pero sería muy peligroso pensar que el juez crea derecho. Y esto es muy difícil hacer comprenderlo al proprio Ferraioli, che ha scritto un libro contro il creacionismo judiciario, que es un oxímoro, es una cosa que no existe. Lo que existe, y usted tiene razón sobre esto, es la forma de populismo judicial que en el lenguaje de los periodistas, no sé si solo italianos, se ha llamado justicialismo. La dicha Primera República italiana ha sido renversada por escándalos políticos y por jueces que han tomado la vocación de hacer justicia, decimos así, de las castas, de las élites, con este pequeño resultado que hoy creímos que fuera mejor la Primera República con los partidos, la centralidad del Parlamento, que la segunda de Berlusconi y la tercera de el justicialismo judicial es muy peligroso, no solo para nosotros liberales de izquierda que somos garantistas como Ferraioli, sino porque de alguna manera concurre a la formación del populismo político. El mayor partido populista italiano ha sido el Movimiento Cinco Estrellas,
que era un movimiento justicialista precisamente, pero creo que después los desastres que los populistas de izquierda y de derecha han hecho desde este punto de vista, somos, al menos en Italia, bastante vacunados contra el justicialismo judiciario. Muchísimas gracias a los participantes por sus preguntas. Muchísimas gracias al profesor Mauro Barberis. Estamos llegando a la parte final de la presente actividad académica y corresponde invitar al señor magistrado doctor Elder Domínguez Haro, magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios, así como a nuestro distinguido invitado, a que puedan pasar al frente para la entrega del certificado respectivo.